Dios nos ha recordado, nos está diciendo que esta iglesia es como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, para recordarles solamente, era una iglesia que, si vemos el capítulo al final del 11, una iglesia que evangeliza, ¿no? La gente, en el grupo Vida hablamos como la gente que plantó la iglesia de Antioquía no fueron los apóstoles ni ninguno de los líderes, sino que fue gente de la iglesia, comunes y silvestres como tú y como yo, gente que, huyendo de la primera persecución de los primeros cristianos judíos, terminaron por Chipre, por Cirene, y terminaron hablando a la gente en Antioquía, a los griegos. Y ahí se plantó una iglesia. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé, un apóstol que en ese momento todavía no era un apóstol, no era el apóstol de los 12 con Jesús, pero en el caminar de Hechos de los Apóstoles van a ver cómo Bernabé y Pablo se convierten en eso, tienen esa misión apostólica. Y esta iglesia, Dios nos está hablando, diciendo que Iglesia Centro de Fuego es una iglesia como la de Antioquía, que se convirtió de una iglesia local en un centro misionero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos está llamando a ser un lugar donde evangelizamos. Luego en esta iglesia de Antioquía hubo enseñanza. Bernabé y Pablo estuvieron enseñando en esta iglesia por todo un año. Luego estaba lo profético. Cuando vinieron este grupo de profetas, vino Ágabo, anunció la hambruna en toda la región de Judea, en el mundo romano. Y algo que vimos súper interesante es que esta iglesia de Antioquía apenas recibió esta palabra profética, ellos obedecieron y actuaron mucho antes de que la hambruna llegase a la región. Y lo que hicieron al responder dice, cada uno de ellos comenzó a recoger una ofrenda y cada uno de lo que podía dar, y lo enviaron a los hermanos en Jerusalén. ¡Wow! ¿Qué tal iglesia? Antes de ver que algo suceda, estaban dispuestos a obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Y creo que eso es un reto para cada uno de nosotros, como iglesia, como creyentes. Lo que hemos hablado a veces decimos, cuando yo tenga un trabajo voy a empezar a hacer esto. Cuando ya me sienta con las ganas, entonces voy a venir a la iglesia. ¿Cuándo? Y a veces Dios, y generalmente el Señor nos llama a hacer cosas mucho antes de cuando yo tenga, cuando esté preparado. A veces nos llama a meter los pies en el agua antes de que el río se abra. ¿Amén? A veces vas a tener que meter los pies al agua para que el río se abra. A veces vas a tener que caminar un poco. A veces no, a veces va a ser como el Mar Rojo. Moisés levanta la vara y se abre antes, pero hay otras oportunidades que vas a tener que mojarte los pies para que se abra la situación. ¿Amén? Bueno, esta noche quiero hablar acerca del capítulo 12, y es cuando otra vez viene la persecución a la iglesia. Y esta noche quiero centrarme en 2 puntos. Uno es acerca de la oración, y 2 es acerca que tengo una palabra profética acerca de puertas abiertas. Amén. David habló acerca de que el Señor nos está llamando como iglesia, como creyente cualquiera. Si tú nos estás visitando, eres parte de la iglesia. ¿Cuántos saben que solo hay una iglesia en la ciudad? La iglesia de Cristo. En este país hay una sola iglesia. Hay varias iglesias locales, pero es una sola iglesia. Es la iglesia del Señor. Entonces, Él nos estaba llamando a desarrollar esa parte profética, no solamente la parte de así dice el Señor acerca de algo que va a suceder, y no solamente acerca de la parte profética de 1 Corintios capítulo 14, que es para edificar, para consolar y para exhortar, sino que nos está hablando que como iglesia, como creyentes, necesitamos ir más profundo en nuestra vida de oración, de ayuno y que buscar a Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios habla hoy?
¿Okay? En Juan capítulo 10, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Okay? Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de sueños, de visiones. Dios habla a través de la creación. Dios habla a través de un hermano, de una hermana. Dios habla a través de circunstancias. Dios habla. Lo que necesitamos seguir practicando es nuestros oídos. Que debemos estar en oración, decir: Señor, agudiza mis sentidos, mis oídos, para escuchar lo que tú estás diciendo. Muy bien, voy a hablar de eso, pero vamos a leer. ¿Están todos en Hechos capítulo 12? Dice así: por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, al hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Verso 5, escuchen esto. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: hey, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Pedro se había quedado con la visión de la casa de Simón el curtidor, ¿se acuerdan? Cuando viene la visión y él ve los animales, él pensaba que si Dios me ha hablado en esa visión, seguramente esta es otra visión. ¿Cuántos saben que a Dios no lo podemos parametrar? A veces saben, en ese éxtasis, en esa visión, ahora era uno parecido a una visión, pero era real, un ángel ahí. Dice: así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Me encanta porque dice la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. Aquí se despertó, ¿no? Se dio cuenta, dice: de veras, es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Verso 12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido. ¿Para qué? Para orar. Tocó a la puerta, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando.
Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa, el rey, ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Y que el Señor bendiga esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos, Señor, esta palabra, esta enseñanza, tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos hable a través de ella, nos traiga convicción, nos anime, nos desafíe, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, ¿cuántos les gustó la historia? Bien, ¿no? Tiene drama, tiene tragedia. Shakespeare se queda chico. Tiene un clímax, tiene broma, tiene buen humor. Esto es Lucas. El doctor Lucas escribiendo, sabe cómo tocar y decir, wow, ¿qué ser humano no le gustan las historias? Como dije al principio, quiero enfocarme en 2 versículos. De todos los detalles que hemos leído es tremendo, esto es tremendo, pero Pedro es metido a la cárcel. Empezó una persecución, mataron a Jacobo, al hermano de Juan, ¿okay? A Jacobo, el hermano de Juan, los hijos del trueno. ¿Se acuerdan los hijos del trueno? Uno de los apóstoles. Aquí matan a Jacobo y parece que a la gente le cayó bien. Aquí entramos a un momento otra vez en que la iglesia comienza a ser perseguida, ¿okay? Pero esta vez Herodes entiende que agarran a los líderes. ¿Cuántos saben que el enemigo muchas veces va por los líderes, por las cabezas, por los papás, por las mamás, por los maestros, por los que tienen responsabilidad, por los que tienen influencia sobre alguien, sobre los pastores, sobre los evangelistas, etc., sobre líderes? Porque sabe que cuando golpea al pastor, las ovejas tienden a dispersarse. ¿Amén? Pasó con Jesús. Entonces, esto sucede y como ve que eso funciona, apresa a Pedro y lo mete a la cárcel con la idea de hacer un juicio público porque ve que la gente le gusta. ¿Cuántos saben que el gusto del pueblo puede cambiar de la noche a la mañana? A ver, díganme ustedes si estas semanas hemos visto eso. No es aquí nomás en Perú. Es parte de nuestra naturaleza humana. En un momento a Jesús decían, Hosana, Hosana, que viene, bendito el que viene en el nombre, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después, crucifícalo. Un tiempo antes dice que la iglesia y los apóstoles comenzaron a tener el apoyo y el respeto, y la gente los temía y los respetaba, a la iglesia en Hechos. Pero ahora, cuando atrapan a uno, dice, qué bueno que lo han matado, y atrapan a Pedro, ahora dice, eso les gustó a la gente. Cambiante, voluble. Pero mientras esto sucede, la iglesia hace algo. ¿Qué es lo que hace? Versículo 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Quiero hablar un poco acerca de la oración. Diga conmigo, oración. ¿Okay? ¿Qué es la oración? Hablar directamente con Dios, conexión.
no el lenguaje y literatura, sino la oración. ¿Se acuerdan de esa definición de la oración? Ya me olvidé yo. Una conversación. ¿Qué más es la oración? Una conexión. ¿Perdón? Conectar con Dios. Conectar con Dios. ¿Alguien más? Es la comunicación con Dios, es el hablar con Dios. Y recuerden que en la teoría de la comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Quiere decir que no es solamente de un lado para el otro. Creo que en la iglesia cristiana evangélica en algún momento hemos entendido o nos hemos olvidado, simplemente pensamos que es de un solo, de aquí para allá, de un solo canal. Pero la oración es es recíproca. Nosotros hablamos, Dios responde. Dios habla y nosotros respondemos. Teoría de la comunicación. Y eso es lo que vamos a ver. Escúchenme esto. Quiero hablar acerca de la oración. Considérenlo esto como la oración. En inglés dicen Prayer 101. Es como decir, esto es lo básico acerca de la oración. Esto es como si fuese una clase de teología, doctrina, súper básica, súper esto. Anótenlo, guárdenlo en el chip, grábenlo, etc. La oración es el medio más básico para comunicarnos con Dios. Amén. Digo conmigo, es el medio más básico para comunicarnos con Dios. Esta comunicación con Dios es posible, y aquí está el fundamento de la oración. Porque es que tú y yo podemos comunicarnos con Dios. Esto es posible por medio de lo que Jesucristo logró en la cruz. ¿Amén? Por medio de su muerte en la cruz, de su resurrección, de la obra salvífica de redención que Jesús hizo en la cruz, tú y yo podemos tener comunicación con Él. ¿Amén? Él quitó toda barrera entre Dios y nosotros cuando Él pagó por nuestros pecados. Porque el pecado, ¿se acuerdan? El pecado nos aleja de Dios. Entonces, Jesús pagó esta deuda en la cruz y hizo posible que la señal vuelva a ser levantada. Como con tu celular, ¿no? Cuando no pagas, ¿no? El proveedor dice, no has pagado, te cortamos la línea. Ahí está. Tú quieres llamar, no puedes comunicarte con nadie, no textos, no nada, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, nada, te cortan todo. Porque hay una deuda. Pero ¿qué pasa cuando la deuda es pagada? La comunicación se restablece. Entonces, Jesús hizo eso. ¿Amén? Por eso podemos tener comunicación con Él. Hebreos 4, 14 al 16. Okay, esto anótenlo si lo anotan. Hebreos 4, 14 al 16. La oración, amigos y hermanos, es un privilegio. Es un privilegio. 2, la oración es adoración. ¿Ok? El ser humano ofrece adoración a Dios cuando le ofrece culto. Lo que estamos haciendo, esto es un culto, es un servicio. ¿Okay? Todo lo que, cuando nos reunimos, nos juntamos, y todo lo que le ofrecemos a Él es parte de un culto, de un servicio. Esto, en ese servicio, en ese culto ofrecemos adoración. En la oración, por medio de la oración, confesamos nuestros pecados. A la hora que hemos celebrado la Santa Cena, la Eucaristía, hemos tenido que confesar nuestros pecados por medio de la comunicación, la oración. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Dice, la alabanza y súplica por medio de la oración, eso establece la comunión con Dios. O sea, la oración es algo sumamente básico. En la oración no solamente hay un tiempo de pedido, la lista de pedidos o el pliego de reclamos. No está acá mi amigo Hope, ¿no? Hope, pliego de reclamos. Pero no es solo la lista, el shopping list, pero la oración debe tener adoración, alabanza, debe tener reconocimiento de la voluntad de Dios. Eso vamos a ver en un rato. Pero todos esos elementos están dentro de la oración.
está la alabanza, está la súplica, está la confesión de pecados, está la petición. Todo eso es el gran universo de la oración. La oración no solo se queda en el momento en que le digo, Señor, necesito esto, necesito aquello, o bendice estos alimentos. La oración es mucho más rico. ¿Amén? Gracias, Leo. Ok, eso es importante. Otro punto, la oración nace por iniciativa de Dios. Ok, la oración nace por iniciativa de Dios, pues el espíritu del hombre ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Esto es importante entender. La oración nace por iniciativa de Dios, así como la salvación es, Él vino a nosotros y no a Él, y no nosotros a Él. La oración nace por su iniciativa. Hay un pacto, hay una relación. Mateo 6:9. ¿Qué dice Mateo 6:9? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza la oración? Dice, Padre nuestro. Hemos cantado esta noche esa oración. Padre nuestro. ¿Qué implica ese Padre nuestro? Implica una relación. Hay un pacto. No llamamos a alguien padre si es que no nos consideramos hijos. ¿Se entiende eso? Es interesante que la oración que Jesús enseñó a sus discípulos no fue... ojo, escuchen esto. Este es sumamente loco en la época, revolucionario. Cuando los judíos oraban, no se referían a Dios como Padre. Se referían como Señor Todopoderoso, Omnipotente. Se referían, ni mencionaban el nombre. Y cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, usa una palabra que Él usaba normalmente cuando lo escuchaban hablar con su Padre. Y esta palabra es Abba. Diga conmigo, Abba. Abba. Esta palabra en hebreo, Abba, puede ser en arameo, no sé, hebreo, gracias, significa papá. La forma más cercana, de más comunión, como un niño le diría a su hijo, papi, pa, Abba. Y eso fue revolucionario en ese momento. Cuando oren así, Abba. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hay una comunión. La oración es eso. El Señor no oye, escuchen, el Señor no oye todas las oraciones. Isaías 1:15, 29:13. Vamos a buscar eso. ¿Quién puede buscar Isaías 1:15? E Isaías 29:13. Estoy hablando acerca de unas características de la oración. El Señor no oye todas las oraciones. ¿Ah? ¿Puede ser eso cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 1:15. Quien lo encuentre, por favor, léalo. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Fuerte, ¿no? Wow. Dios no escucha oraciones de gente asesina, gente que tiene la responsabilidad de sangre, del derramamiento de sangre inocente. Pa, pa, pa. (29:13) Isaías 29:13. ¿Quién tiene Isaías 29:13? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Gracias. ¡Wow! Interesante cómo Dios realmente ve el corazón
de la gente, del pueblo. Dios está hablando a Israel. El contexto está hablando a su pueblo. Dios tenía un pacto con su pueblo. Había un pacto. Quiero que entendamos eso. Había un pacto. ¿Ok? Había un pacto. Mientras que ellos cumpliesen su parte del pacto, Dios iba a cumplir la de él. Pero el pueblo de Israel en aquel tiempo se había quedado simplemente en la religión. Es decir, ellos ejercían, hacían todo lo que tenían que hacer con respecto al culto. Iban al templo, ofrecían los sacrificios, el holocausto, hacían todo eso. Pero, ¿qué pasaba? No había habido arrepentimiento ni confesión de pecados. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Dios no puede escuchar si el pecado está allí. Una vez que hay confesión, arrepentimiento de pecado, Dios escucha. Amén. 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 Una vez que hay eso, Dios escucha. Y cuando hablo de que Dios escucha, no quiere decir que cuando alguien que está así pide algo, Dios no significa que Él no puede negarse a sí mismo. Él pone en el Nuevo Testamento como una barrera. En el Nuevo Testamento, no recuerdo el pasaje exacto, pero está en Pedro, no sé si es primera o segunda, pero él habla a los esposos. ¿Se acuerdan? Dice: esposos, traten a sus esposas como vasos más frágiles. Como vasos frágiles, ¿se acuerdan? Porque ellas son coherederas de la gracia de la salvación. Coherederas. Coherederas, en el mismo nivel. Coherederas. Con el hombre, el esposo y la esposa, por medio de Cristo. Dice: ¿para qué? Para que sus oraciones, hombres, varones, sean escuchadas, no tengan estorbo. Nuevo Testamento, interesante. Si yo no trato bien a mi esposa, dice que no va a escuchar mis oraciones. ¿Qué necesita ver? Arrepentimiento, perdón de pecados. ¿Amén? Wow. La oración en la Biblia no es una respuesta natural. Juan 4:24 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Interesante. La oración en la palabra de Dios nos muestra que no es algo natural, no es una respuesta natural nuestra, sino que es impulsada por el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. ¿Se entiende eso? Eso, muy bien. La oración, rápidamente, en el Antiguo Testamento hay alrededor de 85 plegarias originales, oraciones. Plegaria es una oración, ¿ok? Además hay alrededor de 65 salmos completos y 14 partes de salmos que pueden llamarse plegarias u oraciones. ¿Okay? El Antiguo Testamento está con esto. Los patriarcas invocan el nombre del Señor en Génesis 4:26, 12:8, 21:33. Los patriarcas como Abraham, ¿no? Como Isaac, como Jacob, invocan, hablan con su Dios. Son oraciones muy relacionadas con los sacrificios y también con los votos que eran oraciones. Jacob, por ejemplo, en Génesis 28, verso 20, dice: Señor, si tú me bendices, si todo me va bien en mi camino, está hablando con Dios, está haciendo una plegaria, yo voy a darte de todo lo que yo gane el 10%. ¿Okay? Es interesante esa relación. Es un tono directo y familiar. ¿Ven? Hay un tono directo y familiar. Voy a saltar, ahí tengo más información, pero en el Antiguo Testamento vas a encontrar, en los Salmos vas a encontrar diferentes tipos de salmos, diferentes tipos de oración, oraciones imprecatorias. Señor, ¿por qué no destruyes a mis enemigos?
¿no? Oraciones de plegaria, de arrepentimiento, Salmo 51, ¿no? Dice, cuando límpiame de mi pecado, dice el salmista David. Hay una serie de oraciones que están ahí en el Antiguo Testamento. Antes de que el pueblo de Israel, el del norte y del sur, sean exiliados y mandados al exilio a Babilonia, etcétera, etcétera, la mayoría iba al templo, oraba cuando iba al templo, era más formal. Después de que comenzaron a regresar después de los 70 años más o menos que Israel regresa a Judea, a Jerusalén, la liturgia cambia. Ya no es tan formal, porque han empezado a orar en casas, han empezado a orar en las sinagogas, porque no había un templo, donde ellos estaban no había un templo. Entonces pero cuando regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo, ya no solamente es la oración del templo, sino que también hay la oración en la sinagoga, o sea, la iglesia de los judíos. Ya era parte de eso. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento aparece la hora de la oración, ¿no? 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, que empezó con la hora del sacrificio. Pero van a ver que la oración era parte integral de la comunidad judía, como lo sigue siendo ahora, como lo sigue siendo en la fe musulmana del Islam. Ellos igual oran, en la oración se comunican con su Dios. Noten que digo que con su Dios, noten que digo que con su Dios, no digo con Dios, por si acaso. Ok, en el Nuevo Testamento vamos Mateo 6, pueden abrir sus libros, Mateo 6, 5 al 15, y Lucas 11, 2 y 4, son dos pasajes muy interesantes, muy importantes acerca de la oración. Digan conmigo, la oración. La oración es importante. Okay, voy a darles algunas otras características que podemos ver en estos dos pasajes. Mateo 6, 5 al 15 y Lucas 11, 2 al 4. 5 al 15. Noten que nuestro punto de partida fue la historia de Hechos de los Apóstoles. ¿Amén? No olviden eso. Dice, cuando Pedro fue arrestado, la iglesia comenzó a orar fervientemente. Y la oración eficaz del justo, dice Santiago capítulo 5, puede mucho. Cuando la iglesia, nosotros entendemos que la oración tiene muchas facetas, pero es sobre todo poderosa en tiempos de persecución, en tiempos de enfermedad, en tiempos críticos. Cuando la iglesia comienza a orar unida, jamás será vencida. En los años 80 y en los 90, la iglesia en el Perú comenzó a orar de tal manera, clamando, gimiendo, confesando su pecado por el momento en que pasábamos, cuando el terrorismo comenzó a invadir nuestro país, cuando comenzamos a ver muertes, ya no solo en Huanta, ya no solo en la región de Ayacucho, ya no solo ahí, sino que comenzamos a despertar. Los que crecimos en los 80, comenzamos a despertar cuando vimos el terrorismo y los apagones y la situación llegando a la ciudad de Lima. Ahí despertamos. La iglesia comenzó a despertar, porque la iglesia en la sierra, sobre todo en la zona de la sierra de Ayacucho, entendió que comenzó a ser perseguida, comenzaron hermanos cristianos a ser asesinados. Pero la iglesia entendió que era el momento de unirse y orar fervientemente. Y yo sé que la razón por la que el terrorismo fue derrotado fue por la oración de los hijos e hijas de Dios. Amén. Dios usa diferentes maneras. Los instrumentos que Dios usa son soberanía de Dios. Pero cuando la iglesia ora, algo sucede.
Es mi mensaje esta noche. Para esta iglesia y para cualquier iglesia y para cualquier creyente en esta ciudad o donde esté, recordarle que la oración es una de las armas más poderosas que nos ha sido dada. La Biblia dice, Pablo dice que nosotros no luchamos con armas carnales. Nuestras armas son poderosas para derribar toda fortaleza, toda filosofía, todo poder satánico, toda creencia que vaya en contra de los orígenes de aquello que Dios ha establecido en este sistema mundo. La oración de sus hijos, de sus hijas, tiene ese poder porque es hecha en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús empieza en Mateo 6, dice esta declaración: cuando ores, diga conmigo, cuando ores. Cuando ores. Es una afirmación que nos enseña que debemos orar. No dice si oras. Son tres cosas que Jesús enseña acerca de estos ejercicios espirituales para todo creyente. Esto es doctrina 101. Todo creyente. Dice ahí, cuando ores, cuando ayunes y cuando des. Son tres cosas que todo seguidor de Cristo debe hacer: orar, dar y ayunar. Jesús dijo, cuando ores. ¿Ok? Debe ser así, la oración debe ser así. 1, sin lucimientos. Escríbanlo bien, sin lucimientos. Humildad, sin hipocresía. Verso 5. 6:5 de Mateo. 2, con discreción, oración devocional en privado. Verso 6. Con discreción. 3, con sencillez. Jesús dice, no hagas vanas repeticiones, sin mucha pompa, no hay fórmulas. ¿Se entiende eso? Verso 7. Porque él dice, el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Verso 8. 1, 2, 3, 4. Y esta es una de mis favoritas. Diga conmigo, importunidad. Importunidad. En la oración necesitamos ser impertinentes. ¿De dónde sale esto? Lucas 11, 5 al 8. Vamos a buscarlo para que no pensemos que esto es algo solamente porque suena maleducado, ¿no? Cuando hablamos de no seas impertinente, pero es el mismo principio. En realidad, ese principio sale del niño que dice, papá, mamá, dame, ¿ya? Mamá, dame, ¿ya? Galleta, ¿ya? Galleta, dame. Porque estás en Plaza B o en Metro, en cualquier supermercado, y él o ella ve, quiero eso, cómprame. Y es aso. ¿Y qué haces tú? O sea, ya está. Eso se llama impertinencia. Una de las características de la oración que Jesús enseña es que seamos impertinentes. ¿Están ahí, Lucas? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Lucas, del 5 al 8. 11, 5 al 8. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos asustados.
no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Oye, ¿quién dice que la Biblia es aburrida? No para nada. Y ahí sigue uno más, creo. Ahí la aplicación. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¡Wow! Este es Jesús enseñando acerca de la oración. ¿En qué basa esto? En la generosidad del Padre. Obviamente, yo sé que de repente varios están pensando que yo puedo ser como un niño engreído, ¿no? Señor, quiero un Ferrari. Un fierro me van a dar. Un Ferrari me van a dar. Me encanta la Biblia porque la Biblia nos presenta una tensión. Digo amigo, tensión. Muchas veces como seres humanos a veces decimos, oh, le enseña esto, eso quiere decir que yo le pido a Dios lo que me da la gana y me lo tiene que dar, porque aquí dice, pedir y se os dará, ¿no? La tensión, encuentran la tensión en que Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué se preocupan de lo que van a comer, beber y que van a vestir? Su Padre que está en los cielos sabe de que tiene necesidad. Los que se preocupan de eso son los gentiles. Ustedes no se preocupen. Antes de que la palabra esté en su boca, yo lo conozco. Pero luego dice en Mateo 6 que oremos así: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Decirle después Jesús, ¿cómo es esto? Tú dices que no tenemos que pedir, pero luego dices, pídeme. ¿Me dejo entender? Hay una tensión ahí, ¿okay? No significa solo esto, significa ambos. Usualmente las revelaciones que Dios muestra a través de la palabra se construyen, hay una base, y cuando hay una revelación se construye encima de esa revelación. Una no destruye a la otra. Entiéndanme, cuando Jesús le dice a sus discípulos en Juan 17 o Juan 15 de la viña, ¿sí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y dice, ahora ustedes ya no los voy a llamar mis discípulos, ¿se acuerdan? O mis siervos. Ahora los voy a llamar, ¿qué? Amigos. ¿Entienden? ¿Quiere decir que ahora son amigos y ya no son siervos? No, ambos. ¿Ok? Somos siervos, pero ahora somos amigos. Es como el edificio, se construye un piso sobre el otro. ¿Amén? ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de la oración? Dice, seamos impertinentes, pidamos. Pero en el libro de Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden para sus propias deleites. Y se rajan la cabeza y se chancan queriendo conseguir algo y no lo consiguen porque ustedes tienen doble ánimo. ¿Me entiendes? Pero si lo lees así nomás, dice, pero total, ¿le pido o no le pido? Pero es esa tensión, tienes que pedir, pero pedimos conforme a su voluntad. Amén. El contexto dice que sobre la generosidad del Padre, cuando pedimos a Dios, Él nos da cuando va a darnos, porque es parte de su voluntad, porque es algo que nos va a beneficiar. Amén. ¿Se entiende eso? Eso, muy bien. Seguimos. Por si acaso, oportunidad, Mateo 7, 7 al 11, también anótenlo. Otro, tenacidad
persistencia y continuidad. Todas estas características son de la oración. Diga conmigo, tenacidad, tenacidad, persistencia y continuidad. ¿Cuál es la base bíblica? Lucas 18, del 1 al 8, la parábola del juez injusto. ¿Se acuerdan de la parábola, la historia del juez injusto? Esta viuda le pide a este juez que le haga justicia. Y todos los días está que matiné, bermuda y noche, como dice Tulio Rosa. Desayuno, almuerzo, comida, está. Hazme justicia, hazme. Nos hace acordar, ¿no? Cuando hay un trámite que hacer, ¿sí o no, Nilo? Y tú estás allí todo el día, a veces ya la gente, ya señor, ahí está. Es esa historia que cuenta Jesús. Dice, finalmente este juez que no le importaba, era un juez malvado, era injusto, pero por tanta insistencia, tenacidad y continuidad de esta viuda, le hace justicia. Y Jesús dice, ¿cuánto más? Escuchen, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos. La oración. Un ejemplo de eso, de la tenacidad, persistencia y continuidad, está en Santiago 5:13. Santiago 5:13 dice, hablando de la oración eficaz del justo. ¿Se acuerdan? La oración eficaz. La oración eficaz. Esa palabra eficaz es importante, porque dice, Elías era un hombre como tú y como yo. ¿Ok? Dice, Elías, ¿quién fue Elías? Un profeta. ¿Qué tipo de profeta era? Era depresivo, sí. Pero cuando hablamos de Elías, hablamos del hombre de Dios, el que decía, así dice el Señor en cuya presencia yo vivo. ¡Wow! Este es de varios galones. ¿Okay? Ahí está. Él vive ahí en la presencia, con el alto y sublime. Nuevo Testamento dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros. Como dice Zoila, era un hombre depresivo. Y dice así, él oró para que dejase de llover y no llovió. Y luego oró, después de 3 años y medio de sequía, para que vuelva a llover y llovió. Y tú lo lees y dices, pero ese es Elías. Pues. ¡Wow! Tú dices, ¡wow! Ese es Elías. Pero nos da unos datos, dice, como tú y como yo. Y cuando tú regresas al pasaje en Primera de Reyes, si no me equivoco, dice así, Elías, Dios le dice, ora porque va a llover. Va a llover. Dile al rey Acab que se prepare porque va a llover. Elías dice, manda a su siervo, hey, va a llover, prepárate. El sonido de la lluvia torrencial, de un chubasco, como dicen en México, pero viene. Elías se va, sube al monte, se pone a orar, le dice una vez, le dice a su siervo, hey, es así, chequea si hay alguna nube. No ha llovido por 3 años y medio, no hay nada, es seco, no hay nada, no hay nubes que traigan lluvia. Su siervo va, mira al horizonte, está en el cerro, ¿y qué le dice? Nada. Vuelve a orar, lo manda. ¿Qué pasa? Nada. Vuelve a orar, anda. ¿Qué pasa? Nada. Ya son 3 veces, 4, 5, 6. ¿Llegó a la tercera? Esta noche he dicho sí, ya no. Déjenme decirles que Elías, este hombre, como aparece en el Nuevo Testamento, tú dices, no. Muchas veces Dios quiere que te pongas a la brecha y comiences a orar como un guerrero, con tenacidad. 7 veces, a la 7ª vez, ora, manda a su siervo y su siervo dice, hey, veo una nube del tamaño de una palma de la mano. Imagínense, una mano
en todo el cielo. No es nada. Elías dice, eso es. Anda y dile al rey que el sonido de una lluvia torrencial viene. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Están escuchando lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos esta noche acerca de la oración? Hay oraciones de emergencia. ¡Señor! Ni siquiera tienes que hablar. Hay tiempo que tus oraciones son una vez, son 2 veces, pero hay oraciones que Dios nos entrena, nos está entrenando para que sea como la oración de Elías. Cuán tenaz, cuán persistente, cuánta importunidad o importunos somos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Voy a detenerme ahí el próximo domingo, pero quiero dar una parte más, sobre la oración. Voy a detenerme ahí, ¿ok? Para que ustedes piensen acerca de esto esta semana. Cuando el ángel se apareció a Zacarías en Lucas capítulo 1, ¿recuerdan? En nuestra versión dice, Zacarías, el ángel Gabriel, Dios envía al ángel Gabriel donde Zacarías, donde un hombre pío, de un hombre de buen testimonio, un sacerdote, un sumo sacerdote. Y le dice esto, Zacarías, en nuestra versión dice, tu oración ha sido escuchada. En el original, esto ya lo he dicho antes, pero cabe en este momento mencionarlo. El original dice, Zacarías, la oración que habías dejado de orar ha sido escuchada. Yo quiero decirte esta noche, la oración que tú has dejado de orar, la que dijiste, ya pues, será así. Dios no quiere mi sanidad, no quiere que mi familia pase esto, no quiere que así sea. Pero tú no sabes que esta puede ser la vez número 3, la 4, la 5, la 6, o quizás esta noche es la vez 7. Ese es el tiempo en que lo que tú estás orando por tu esposo, por tus hijos, por tu nación, por tu ciudad, por tu barrio, por aquello que Dios ha puesto en ti, que de repente estás en esa fase de ya dejé de orar. La oración que has dejado de orar ha sido escuchada. Ha sido escuchada. Asegurémonos todos, que nuestra oración pueda ser escuchada. ¿Qué quiero decir? Si hay pecado no confesado, si hay maltrato, si hay injusticia que como personas estamos ejerciendo sobre alguien en nuestro trabajo, de repente somos jefes, de repente somos empleados o empleadores, si hay algo que nosotros tenemos esa responsabilidad, hay injusticia de nuestra parte, hay pecado no confesado, esas cosas detienen nuestras oraciones. Necesitamos despertar, iglesia, necesitamos despertar. Continúo el próximo minuto y termino con esto, lo que dice el versículo 10. Regresando a Hechos, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Esta tarde escribía a Chris y Ellen. ¿Cuántos se acuerdan de Chris y Ellen? Chris y Ellen Hammond. Y mientras escribía a ellos, quería saludarlos, pero mientras escribía a ellos, Dios puso en mi corazón enviarle esto. Y quiero decirlo porque muchos hemos escuchado
Apocalipsis 3:8 dice: yo sé las pocas fuerzas que tienes. Algunos de ustedes les he dado esa palabra o han recibido. Dice: yo sé las pocas fuerzas que tú tienes, pero yo he puesto delante de ti. Jesús está hablando a la iglesia. Jesús mismo está hablando. Dice: yo sé las pocas fuerzas que tienes y que has sido fiel. Y que has sido fiel. Y aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti. ¿Ok? Y el principio es que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Pero yo percibí esta tarde y tengo en mi espíritu que muchas veces esas puertas están abiertas. A veces Dios las abre, como aquí. A veces se ven cerradas y no es hasta el momento que comienzas a caminar hacia la puerta en que se van a abrir. ¿Se entiende eso? Tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque a veces hemos dejado de orar porque hemos visto la puerta abierta y no nos damos cuenta, uno, que esa puerta está abierta, y uno a veces necesita que empujemos, pero ya no tiene el seguro. ¿Se entiende? Dos, hemos dejado de orar, la puerta está cerrada, pero dice acá que cuando Pedro y el ángel caminaron, la puerta no estaba abierta cuando ellos estaban caminando hacia ellos. La puerta se abrió cuando ellos iban a pasar por la puerta. Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta noche. La puerta puede verse cerrada. Si Dios ya la abrió, a veces está entreabierta o a veces está cerrada, pero implica que por medio de la oración puede ser ese empujón que necesita. ¿Amén? Entonces quiero animarnos esta noche a que no nos desanimemos. ¿Amén? Amén. Inclusive creo que tiene que ver con sanidad. En este momento siento que tiene que ver con sanidad. Alguien ha estado orando por algo de sanidad y ve que no ha sido sano. Quiero animarte en el nombre de Jesús que no dejes de caminar hacia la puerta. ¿Amén? Esta puede ser la 7ª vez. Empuja la puerta. Y la manera de empujar muchas veces tiene que ver con la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gloria, alabanza a ti, porque podemos hablar contigo libremente, porque tú estás aquí, vives en nosotros. Y esta noche yo quiero declarar para los que están aquí o los que van a ver esto, en el nombre de Jesús, que la puerta que tú has abierto está abierta. Y nadie la puede cerrar. Y no es acerca ni siquiera de cuán fuerte eres. Porque en tu debilidad, Él sabe abrir puertas. Amén. Y sobre todo las de hierro. Aquí dice: y la puerta de hierro. Esta noche declaro apertura de puertas de hierro. Lo que eso signifique en tu vida, en este momento, en la vida de tu familia, en la vida de esta comunidad, de este barrio de Santa Cruz, de Miraflores, de Lima, yo declaro puertas abiertas, las puertas de hierro, las más difíciles se abren. Esta noche la llave tuya, Señor, entra a la perilla, entra al agujero de la llave y comienza a mover. Y lo que ha sido infértil se vuelve fértil. Y donde no había fruto, empieza a ser fructífero en el nombre de Jesús. Donde la enfermedad se había establecido, esta noche yo declaro: se abre la puerta
puerta de la sanidad. Sé sano por las llagas de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor